El sol matutino se filtraba entre los edificios de la Ciudad de México, pintando de dorado las calles empedradas del barrio de Xochimilco. Esperanza Morales, de apenas 8 años, caminaba con paso decidido hacia la esquina de la avenida Insurgentes, cargando una pequeña canasta de mimbre que parecía demasiado grande para sus delgados brazos. «Dulces. Dulces caseros», gritaba con una voz que luchaba por hacerse escuchar entre el rugido del tráfico matutino. Cocadas, alegrías y palanquetas. Su vestido azul, remendado con cuidado por su abuela, ondeaba con cada movimiento. Los zapatos, heredados de su hermana mayor, le quedaban un poco grandes, pero Esperanza había aprendido a caminar con ellos sin tropezar. Doña Carmen, la vendedora de flores de la esquina opuesta, la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Se acercó cuando vio que la niña llevaba ya 1 hora sin vender ni un solo dulce. «Mijita, ¿no deberías estar en la escuela?», le preguntó con voz maternal, acomodando sus coloridos ramos de cempasúchil. Esperanza levantó la mirada, sus ojos negros brillando con una determinación que contrastaba con su corta edad. «Sí, señora Carmen, pero mi mamá está enferma y alguien tiene que ayudar. Mi abuela me enseñó a hacer estos dulces, y son los mejores de todo Xochimilco», respondió con orgullo, mostrando una cocada perfectamente redonda. En ese momento, un hombre de traje se detuvo frente a ella. Era licenciado Rodríguez, un abogado que trabajaba en el edificio cercano y que siempre compraba flores a doña Carmen. «¿Cuánto cuesta la cocada, pequeña?», preguntó, intrigado por la confianza de la niña. «5 pesos, señor. Pero si compra 3, le doy una alegrías de regalo», respondió Esperanza con una sonrisa que iluminó su rostro. El hombre sonrió, impresionado por su habilidad comercial natural. «Dame 5 cocadas entonces». Mientras Esperanza contaba cuidadosamente el cambio, el licenciado notó algo especial en ella. No era solo una niña vendiendo dulces, había algo diferente en su manera de hablar, de presentar su producto, de relacionarse con los clientes. «¿Cómo te llamas?», le preguntó mientras guardaba los dulces en su portafolio. «Esperanza Morales, para servirle. Y usted regrese mañana, que mi abuela me va a enseñar a hacer dulces de tamarindo». El licenciado se alejó pensativo. Esa niña tenía algo especial, una chispa que no se veía todos los días. Al final del día, Esperanza contó sus ganancias, 35 pesos. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras caminaba de regreso a su casa, una pequeña construcción de adobe en las afueras del barrio, no sabía que su encuentro con el licenciado Rodríguez cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La puerta de su hogar se abrió y apareció su abuela Soledad, una mujer de 70 años con manos curtidas por el trabajo y ojos llenos de sabiduría. «¿Cómo te fue, mi niña?». «Vendí casi todo, abuelita. Y creo que mañana venderé más». Pero lo que Esperanza no sabía era que al día siguiente, su mundo se tambalearía cuando descubriera que su madre necesitaba una operación urgente que costaría más dinero del que su familia había visto jamás. La madrugada llegó acompañada de malas noticias. El doctor Hernández, un hombre mayor con lentes gruesos y bata blanca manchada, salió de la habitación donde yacía María Elena, la madre de Esperanza, con el rostro grave. «Doña Soledad, necesitamos operar a su hija lo antes posible. El problema en el corazón es más serio de lo que pensábamos», dijo en voz baja, para que Esperanza no escuchara desde el pasillo. Pero la niña tenía oídos agudos y un corazón que ya había aprendido a cargar con responsabilidades de adulto. «¿Cuánto cuesta la operación, doctor?», preguntó la abuela, con las manos temblorosas. «50,000 pesos. Y eso sin contar los medicamentos posteriores». El silencio que siguió fue más pesado que todas las canastas de dulces que Esperanza había cargado en su corta vida. 50,000 pesos era una fortuna para una familia que vivía al día. Esa mañana, Esperanza llegó a su esquina habitual con una determinación renovada. Ya no vendía dulces solo para ayudar, ahora vendía para salvar la vida de su madre. «Buenos días, señora Carmen».
Saludó a la florista con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Buenos días, mijita. ¿Te ves preocupada? ¿Todo bien en casa? Esperanza dudó un momento antes de contarle sobre la enfermedad de su madre. Doña Carmen la escuchó con atención, y cuando la niña terminó de hablar, la abrazó fuertemente. No te preocupes, niña. Vamos a ayudarte. Yo conozco a mucha gente en este barrio. Fue entonces cuando apareció Miguel Ángel, un joven de 17 años que estudiaba en la preparatoria por las tardes y trabajaba como repartidor de agua por las mañanas. Era alto, de piel morena y sonrisa fácil, pero lo que más llamaba la atención era su manera de observar el mundo, como si siempre estuviera buscando oportunidades. ¿De qué hablan tan serio?, preguntó, dejando su bicicleta contra la pared. Doña Carmen le explicó la situación. Miguel Ángel escuchó con atención, y cuando ella terminó, se dirigió a Esperanza. ¿Sabes qué? Yo te puedo ayudar. Conozco todos los barrios de esta zona, y sé dónde hay más gente que compra dulces. Podríamos ser socios. ¿Socios?, preguntó Esperanza, intrigada. Sí. Tú haces los dulces, yo te ayudo a venderlos en más lugares. Dividimos las ganancias mitad y mitad. Esperanza lo pensó un momento. Necesitaba toda la ayuda posible. Trato hecho, dijo, extendiendo su pequeña mano. Mientras se daban la mano, ninguno de los dos sabía que estaban formando una sociedad que los llevaría mucho más lejos de lo que jamás habían imaginado. Esa tarde, Miguel Ángel llevó a Esperanza a conocer otros puntos de venta, la salida del metro, la entrada de las oficinas gubernamentales, el parque donde las madres llevaban a sus hijos a jugar. El secreto, le explicó mientras pedaleaba lentamente para que ella pudiera seguirlo a pie, está en conocer a tu cliente. A las madres del parque les gustan los dulces que no ensucien mucho. A los oficinistas les gustan los que pueden comer rápido. Al final del día, habían vendido el doble que el día anterior. Pero cuando Esperanza llegó a casa, se encontró con una sorpresa que cambiaría todo. El licenciado Rodríguez estaba sentado en la sala de su casa, hablando con su abuela. Esperanza, este señor quiere proponerte algo, dijo doña Soledad con una expresión que la niña no pudo descifrar. El licenciado se levantó y sonrió. Esperanza, he estado pensando en ti desde ayer. Creo que tienes un talento especial, y quiero ayudarte a desarrollarlo. Pero primero, necesito que me cuentes qué es lo que realmente quieres lograr. La niña lo miró directamente a los ojos, con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. Quiero salvar a mi mamá. Y después quiero que ninguna familia tenga que pasar por lo que estamos pasando nosotros. El licenciado asintió lentamente. Lo que no le dijo a Esperanza en ese momento era que él había perdido a su propia madre por no tener dinero para una operación, y que veía en esta niña la oportunidad de hacer algo que él nunca pudo hacer. Pero también había algo que él no sabía, que al día siguiente, aparecería en sus vidas alguien que pondría a prueba todo lo que habían construido hasta ese momento. El amanecer del viernes trajo consigo un cambio inesperado en la rutina de Esperanza. Cuando llegó a su esquina habitual, se encontró con que alguien más había ocupado su territorio. Era Joaquín Mendoza, un hombre de 40 años, corpulento y de voz ronca, que había instalado un puesto de dulces industriales justo en la esquina donde ella solía vender. Su puesto era grande, colorido, lleno de dulces empacados que brillaban bajo el sol matutino. ¿Y tú quién eres, niña?, le preguntó con tono despectivo cuando vio a Esperanza acercarse con su canasta. Yo vendo aquí todos los días, respondió Esperanza, sintiendo cómo se le encogía el estómago. Pues ya no. Este es mi territorio ahora. Tengo permiso de la delegación, dijo, mostrando un papel oficial. Así que busca otro lugar donde jugar a la vendedora. Doña Carmen, que había presenciado toda la escena, se acercó indignada. Joaquín Mendoza, ¿no te da vergüenza quitarle el lugar a una niña? Los negocios son los negocios, Carmen.
Esta esquina es muy buena para desperdiciarla con una mocosa que vende dulces caseros. Miguel Ángel llegó en ese momento en su bicicleta y rápidamente evaluó la situación. Se acercó a Esperanza, que tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «No te preocupes», le susurró. «Tengo una idea». Esa tarde, Miguel Ángel llevó a Esperanza a conocer a su hermana mayor, Patricia, una joven de 25 años que trabajaba como secretaria en una empresa de marketing. Patricia era inteligente, ambiciosa, y tenía una visión del mundo que iba más allá de su barrio. «Mira, Esperanza», le dijo Patricia después de escuchar toda la historia, «ese hombre puede tener un puesto más grande y dulces más baratos, pero tú tienes algo que él nunca va a tener». «¿Qué?», preguntó la niña, genuinamente curiosa. «Una historia. Los dulces de tu abuela no son solo dulces, son tradición, son amor, son historia familiar. Y eso vale más que cualquier dulce de fábrica». Fue Patricia quien tuvo la idea que cambiaría todo, crear pequeñas tarjetas que contaran la historia detrás de cada dulce, convertir la venta en una experiencia, no solo en una transacción. «Pero necesitamos dinero para imprimir las tarjetas, para hacer mejor presentación», dijo Miguel Ángel. Fue entonces cuando el licenciado Rodríguez hizo su segunda aparición providencial. Había estado observando la situación desde lejos, y esa noche visitó nuevamente la casa de Esperanza. «He visto lo que pasó con el puesto de Joaquín», dijo. «Y creo que es el momento perfecto para que aprendas algo importante sobre los negocios». Se sentó frente a Esperanza en la pequeña mesa de la cocina, donde la abuela Soledad preparaba la masa para los dulces del día siguiente. «¿Sabes qué es lo que separa a los grandes empresarios de los pequeños vendedores?», preguntó. Esperanza negó con la cabeza. «Los grandes empresarios no compiten en el mismo juego que todos los demás. Crean su propio juego, con sus propias reglas». Le explicó su plan. En lugar de competir directamente con Joaquín, iban a crear algo completamente diferente. No solo venderían dulces, venderían la experiencia de los dulces tradicionales mexicanos, con historia, con tradición, con un toque personal que ningún puesto industrial podría igualar. «Pero para eso», continuó el licenciado, «necesitas aprender sobre negocios de verdad. Te voy a enseñar sobre costos, sobre ganancias, sobre marketing, sobre servicio al cliente». Esperanza escuchaba con los ojos muy abiertos. Estas eran palabras que nunca había escuchado, pero que sonaban como la clave para algo mucho más grande de lo que había imaginado. «¿Y mi mamá?», preguntó, porque esa seguía siendo su prioridad principal. «Tu mamá va a estar bien. Pero lo que vamos a construir juntos va a asegurar que nunca más tengas que preocuparte por el dinero para cuidar a tu familia». Esa noche, mientras Esperanza se quedaba dormida, no sabía que al día siguiente comenzaría la transformación más importante de su vida. Pero tampoco sabía que Joaquín Mendoza no se quedaría de brazos cruzados ante la competencia, y que pronto tendría que enfrentar el primer gran obstáculo de su carrera empresarial. El viento nocturno llevaba consigo el aroma de los dulces que se preparaban para el día siguiente, y también el presagio de los desafíos que estaban por venir. El lunes por la mañana, Esperanza se despertó antes del amanecer. En la mesa de la cocina la esperaba su primera clase de negocios con el licenciado Rodríguez. Había cuadernos, calculadora, y una pequeña báscula que él había traído. «Lección número 1», dijo el licenciado mientras la abuela Soledad servía café de olla, «conoce tus costos exactos». Durante las siguientes 2 horas, Esperanza aprendió a calcular cuánto costaba cada dulce, el azúcar, el coco, las almendras, el gas para cocinar, incluso el tiempo de trabajo de su abuela. Era matemática práctica, la que nunca le habían enseñado en la escuela. Si una cocada te cuesta 2 pesos hacer, y la vendes a 5, tu ganancia es de 3 pesos. Pero si vendes 100 cocadas, tu ganancia es de 300 pesos, explicaba pacientemente. Miguel Ángel llegó temprano, como habían acordado, y encontró a Esperanza con la cabeza llena de números y nuevas ideas. «¿Lista para nuestro nuevo plan?», preguntó con entusiasmo.
Patricia había trabajado toda la noche diseñando las pequeñas tarjetas que acompañarían cada dulce. En una cara tenía el nombre del dulce y una breve historia, cocada de la abuela Soledad, receta familiar de 1952, endulzada con amor y tradición. En la otra cara, tenía el logo que habían creado, Dulces Esperanza, sabor de casa. Su primer destino fue la oficina donde trabajaba Patricia. Había convencido a su jefe de permitir que Esperanza vendiera durante la hora del almuerzo en el lobby del edificio. «Recuerda», le dijo Patricia mientras subían en el elevador, «no solo vendes dulces. Vendes una experiencia, una historia, un pedacito de México auténtico». La respuesta fue inmediata y sorprendente. Los empleados no solo compraban los dulces, hacían preguntas sobre las recetas, sobre la abuela Soledad, sobre la historia de cada dulce. Algunos incluso pedían dulces específicos para el día siguiente. «Señorita Esperanza», le gritó una secretaria desde su escritorio. «¿Mañana trae de esos dulces de tamarindo que me contó?». En 3 horas, Esperanza había vendido todo su inventario y tenía pedidos para el resto de la semana. Pero el verdadero momento de transformación llegó cuando el licenciado Rodríguez la llevó a conocer a su amigo, el señor Ramírez, dueño de una pequeña cadena de tiendas de conveniencia. «Esperanza», le dijo el señor Ramírez después de probar sus dulces, «estos están deliciosos. Pero si quieres vender en mis tiendas, necesitas producir más cantidad y mantener la calidad consistente». Era el primer gran pedido de su vida, 200 dulces por semana, para 3 tiendas diferentes. Esa noche, en la cocina de su casa, Esperanza se sentó con su abuela para hacer cálculos. «Abuelita, necesitamos hacer 200 dulces por semana. ¿Podemos?». Doña Soledad sonrió con orgullo y preocupación a la vez. «Podemos, mijita. Pero vamos a necesitar ayuda». Fue Miguel Ángel quien sugirió la solución, involucrar a otras abuelas del barrio. Doña Carmen sabía hacer excelentes alegrías. La señora Esperanza, tocaya de la niña, era experta en palanquetas. Don Roberto, el abuelo de la esquina, tenía el secreto para los mejores dulces de tamarindo. «Podemos crear una cooperativa», sugirió Patricia. «Cada persona se especializa en lo que mejor sabe hacer, y todos compartimos las ganancias». El licenciado Rodríguez observaba todo con admiración. Esta niña de 8 años estaba aprendiendo conceptos de negocios que algunos adultos nunca llegaban a entender: especialización, cooperación, escalabilidad, control de calidad. Pero mientras celebraban este primer gran éxito, ninguno sabía que Joaquín Mendoza había estado observando desde las sombras. Y que ya tenía un plan para sabotear todo lo que habían construido. La noche terminó con Esperanza contando las ganancias del día, 500 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Pero más importante que el dinero era la sensación de que estaba construyendo algo real, algo que podría crecer. «Mañana vamos a necesitar el doble de dulces», le dijo a su abuela antes de dormir. «Mañana vamos a estar listos», respondió doña Soledad, acariciando el cabello de su nieta. Pero mañana también traería el primer gran obstáculo que pondría a prueba todo lo que habían aprendido. El miércoles por la mañana comenzó como cualquier otro día exitoso. Esperanza se levantó temprano, ayudó a su abuela con la preparación de los dulces, y se dirigió hacia el edificio de oficinas donde ya tenía clientes regulares esperándola. Pero cuando llegó al lobby, se encontró con una sorpresa desagradable: Joaquín Mendoza estaba ahí, hablando con el gerente del edificio. Es una menor de edad trabajando sin permisos, escuchó que decía Joaquín. Podría traerle problemas legales al edificio. El gerente, un hombre nervioso de mediana edad, se acercó a Esperanza con expresión incómoda. «Lo siento, niña, pero no puedes vender aquí en Immour. Órdenes de arriba». Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Patricia, que había bajado para ayudarla, se acercó inmediatamente. «¿Cuál es el problema?», preguntó, mirando alternativamente al gerente y a Joaquín. «El señor Mendoza nos informó sobre las regulaciones.
No podemos permitir vendedores ambulantes sin licencia en el edificio, explicó el gerente, claramente incómodo con la situación. Joaquín sonrió con satisfacción. Los negocios son para adultos, niña. Vete a jugar con muñecas. Esa tarde, el golpe se sintió aún más fuerte cuando descubrieron que Joaquín había visitado las 3 tiendas del señor Ramírez, ofreciendo dulces industriales a un precio mucho menor que el que Esperanza podía ofrecer. Lo siento, Esperanza, le dijo el señor Ramírez por teléfono. Joaquín me ofrece dulces a la mitad del precio. Es solo negocios. Miguel Ángel encontró a Esperanza sentada en el parque, con la canasta vacía a su lado y lágrimas corriendo por sus mejillas. No es justo, dijo entre sollozos. Nosotros trabajamos más duro, nuestros dulces son mejores, tenemos mejor servicio. Tienes razón, dijo Miguel Ángel, sentándose a su lado. No es justo. Pero mi hermana siempre dice que los obstáculos son oportunidades disfrazadas. Esa noche, el licenciado Rodríguez convocó una reunión de emergencia en la casa de Esperanza. Estaban presentes la abuela Soledad, Miguel Ángel, Patricia, y los otros abuelos que se habían unido a la cooperativa. Joaquín está jugando sucio, dijo el licenciado. Pero eso significa que nos ve como una amenaza real. Y eso es bueno. ¿Cómo puede ser bueno?, preguntó Esperanza, todavía desanimada. Porque significa que estamos en el camino correcto. Los grandes empresarios siempre enfrentan competencia desleal. La diferencia está en cómo responden. Patricia tenía una idea. ¿Y si en lugar de competir en su terreno, creamos nuestro propio terreno? Explicó su plan, en lugar de vender en lugares donde Joaquín pudiera interferir, iban a crear su propio espacio. Un pequeño local donde la gente fuera específicamente a buscar los dulces de Esperanza. Pero eso requiere dinero para renta, para decoración, para permisos, dijo doña Soledad. Fue entonces cuando el licenciado Rodríguez reveló algo que había estado planeando desde el principio. Esperanza, ¿recuerdas cuando te pregunté qué querías lograr realmente? Ella asintió. Dijiste que querías salvar a tu mamá y después asegurarte de que ninguna familia pasara por lo que ustedes estaban pasando. Pues bien, creo que es hora de pensar en grande. Sacó una carpeta llena de documentos. He estado trabajando en esto desde que te conocí. Quiero ser tu socio inversionista. Yo pongo el capital inicial, tú pones el talento y el trabajo. Vamos a abrir no solo un local, sino una empresa real. Esperanza lo miró con ojos muy abiertos. ¿Una empresa real? Dulces Esperanza, SADCB, dijo el licenciado con una sonrisa. Con todo legal, con permisos, con empleados, con planes de expansión. La habitación quedó en silencio. Era un salto enorme, desde vender dulces en la esquina hasta tener una empresa real. Pero hay una condición, continuó el licenciado. Tienes que seguir estudiando. Los grandes empresarios nunca dejan de aprender. Esperanza miró a su abuela, que tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué opina, abuelita? Opino que tu mamá va a estar muy orgullosa cuando despierte de la operación y vea en lo que se ha convertido su niña. Esa noche, mientras Esperanza se quedaba dormida, sabía que al día siguiente comenzaría una nueva etapa de su vida. Pero también sabía que Joaquín Mendoza no se quedaría de brazos cruzados, y que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. El viento nocturno llevaba consigo el aroma de los dulces y también el presagio de las batallas que estaban por venir. 3 meses después, en una pequeña local de 2 habitaciones en el corazón de Xochimilco, se inauguraba oficialmente Dulces Esperanza, SADCB. La transformación había sido extraordinaria. El local tenía vitrinas de cristal donde se exhibían los dulces como pequeñas obras de arte. Las paredes estaban decoradas con fotografías de la abuela Soledad preparando los dulces, y de los otros abuelos de la cooperativa. Había una pequeña área donde los clientes podían sentarse a degustar los productos con café de olla. Esperanza, ahora de 9 años, vestía un delantal blanco con el logo de la empresa bordado,
y había aprendido a manejar una caja registradora computarizada que el licenciado Rodríguez había instalado. Bienvenidos a Dulces Esperanza. Saludaba a cada cliente que entraba. ¿Conocen la historia de nuestras cocadas? La respuesta del mercado había superado todas las expectativas. No solo vendían a clientes locales, habían comenzado a recibir pedidos de restaurantes que querían ofrecer postres auténticos mexicanos a sus comensales. Miguel Ángel, ahora oficialmente empleado de la empresa como coordinador de distribución, manejaba las entregas en una bicicleta nueva que tenía una caja refrigerada en la parte trasera. Patricia había dejado su trabajo anterior para convertirse en la directora de marketing de Dulces Esperanza. Había creado una página web, cuentas en redes sociales y había establecido contactos con tiendas gourmet de la ciudad. Esperanza, le dijo una tarde mientras revisaban las ventas del día, tenemos un problema. Pero es un buen problema. ¿Cuál? Tenemos más pedidos de los que podemos producir. Necesitamos expandirnos. Era cierto. La cooperativa de abuelos trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, y aún así no daban abasto. Habían tenido que rechazar pedidos de 2 hoteles importantes porque no podían garantizar la cantidad requerida. El licenciado Rodríguez convocó una junta directiva. Era extraño ver a Esperanza sentada en la cabecera de una mesa de juntas, tomando notas en un cuaderno mientras discutían proyecciones de ventas y planes de expansión. Tenemos 3 opciones, explicó el licenciado. Primera, mantenemos el tamaño actual y rechazamos pedidos. Segunda, expandimos la producción contratando más personal. Tercera, franquizamos el concepto. ¿Qué significa franquizamos?, preguntó Esperanza. Patricia le explicó, permitir que otras personas abrieran sus propios Dulces Esperanza en otros barrios, siguiendo las mismas recetas y estándares de calidad, a cambio de un porcentaje de las ganancias. Sería como tener muchos Dulces Esperanza en toda la ciudad, dijo Miguel Ángel, emocionado con la idea. Pero fue la abuela Soledad quien hizo la observación más importante. Mijita, ¿te acuerdas por qué empezaste a vender dulces? Esperanza asintió. Para salvar a mi mamá. Y ya lo lograste. La operación fue un éxito, tu mamá está bien. Ahora, ¿cuál es tu nuevo objetivo? Esperanza pensó un momento. En los últimos meses había aprendido tanto sobre negocios, sobre liderazgo, sobre responsabilidad, que a veces olvidaba que seguía siendo una niña de 9 años. Quiero que otras familias no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros. Quiero crear empleos. Quiero que los dulces mexicanos sean reconocidos en todo el mundo. El licenciado Rodríguez sonrió. Esta niña había desarrollado una visión empresarial que muchos adultos nunca lograrían tener. Entonces vamos a hacer las 3 cosas, decidió Esperanza. Vamos a expandir la producción, vamos a abrir más locales, y vamos a crear un programa para ayudar a otras familias que necesiten apoyo médico. Fue en ese momento cuando sonó el teléfono. Patricia contestó, y su expresión cambió gradualmente de curiosidad a sorpresa, y luego a emoción. Era de Televisa, anunció cuando colgó. Quieren hacer un reportaje sobre Esperanza para el programa Historias de Éxito. Van a venir mañana a grabar. La habitación estalló en celebración. Pero Esperanza se quedó pensativa. ¿Qué pasa, mijita?, le preguntó su abuela. Estoy pensando en Joaquín. No hemos sabido nada de él en meses. Eso me preocupa. Tenía razón en preocuparse. Porque mientras ellos celebraban, Joaquín Mendoza estaba en una oficina del gobierno, presentando una denuncia formal contra Dulces Esperanza, por supuestas violaciones sanitarias y laborales. Y había convencido a un inspector corrupto de hacer una visita sorpresa al día siguiente, justo cuando llegaran las cámaras de televisión. La tormenta más grande de su corta carrera empresarial estaba a punto de desatarse, y Esperanza tendría que demostrar que había aprendido no solo a hacer negocios, sino también a enfrentar las crisis más difíciles. El jueves por la mañana,
Esperanza llegó temprano al local para preparar todo para la filmación de Televisa. Había practicado sus respuestas, había ayudado a su abuela a preparar los dulces más perfectos, y había organizado el local para que se viera impecable. A las 10 de la mañana llegó el equipo de televisión, un reportero joven llamado Carlos Mendoza, un camarógrafo, y una productora. Comenzaron instalando las luces y preparando las cámaras. Esperanza, le dijo el reportero, vamos a contar tu historia desde el principio. Es increíble lo que has logrado a tu edad. Pero a las 10:30, justo cuando comenzaban a grabar las primeras tomas, apareció el inspector de salubridad acompañado de 2 policías. Inspector Ramón Gutiérrez, de la Secretaría de Salud, se presentó, mostrando una credencial. Vengo a realizar una inspección sanitaria de este establecimiento. Esperanza sintió que se le helaba la sangre, pero recordó las lecciones del licenciado Rodríguez sobre mantener la calma en situaciones de crisis. Buenos días, inspector. Todos nuestros permisos están en orden, dijo con voz firme, dirigiéndose al archivero donde guardaban todos los documentos. El inspector, un hombre corpulento con bigote gris, comenzó a revisar cada rincón del local con una actitud claramente hostil. El equipo de televisión seguía grabando, ahora con una historia completamente diferente a la que habían venido a contar. Aquí hay varias violaciones, declaró el inspector después de apenas 5 minutos. Los refrigeradores no están a la temperatura correcta, falta señalización de salidas de emergencia, y hay menores de edad trabajando sin los permisos correspondientes. Patricia, que había llegado corriendo al escuchar sobre la inspección, revisó inmediatamente los refrigeradores. Inspector, los refrigeradores están exactamente a 4 grados centígrados, como marca la norma. Tengo el certificado de calibración de la semana pasada. Y yo tengo todos los permisos para trabajar, añadió Esperanza, mostrando los documentos que el licenciado Rodríguez había tramitado meticulosamente. Pero el inspector parecía decidido a encontrar problemas donde no los había. Esta cocina no cumple con las especificaciones para producción comercial, declaró, señalando la pequeña área donde la abuela Soledad preparaba los dulces. Fue entonces cuando llegó el licenciado Rodríguez, alertado por Miguel Ángel. Evaluó la situación rápidamente y se acercó al inspector. Inspector Gutiérrez, soy el abogado de la empresa. ¿Podría mostrarme la orden de inspección y especificar exactamente qué normas considera que se están violando? El inspector se puso nervioso. La orden de inspección era válida, pero sus acusaciones eran vagas y sin fundamento. Mientras tanto, el reportero de Televisa había comenzado a entender que estaba presenciando algo más que una simple inspección. Comenzó a hacer preguntas. Inspector, ¿es normal que una inspección sanitaria se realice con acompañamiento policial para un negocio de dulces caseros? ¿Quién solicitó esta inspección? Preguntó el licenciado Rodríguez, revisando los documentos. El inspector dudó un momento antes de responder. Fue una denuncia anónima. Pero Esperanza había notado algo que los demás no habían visto. Por la ventana del local se veía a Joaquín Mendoza parado en la esquina opuesta, observando toda la escena con una sonrisa de satisfacción. No fue anónima, dijo Esperanza en voz alta, señalando hacia la ventana. Ahí está quien hizo la denuncia. Todas las miradas se dirigieron hacia donde señalaba. Joaquín, al darse cuenta de que había sido descubierto, comenzó a alejarse rápidamente. El reportero, con instinto periodístico, le hizo una seña al camarógrafo para que siguiera a Joaquín. Lo alcanzaron en la esquina. Señor, ¿usted fue quien denunció al negocio de dulces? Yo, no tengo nada que declarar, respondió Joaquín, claramente nervioso. ¿Es cierto que usted tiene un puesto de dulces en competencia directa con Dulces Esperanza? Joaquín se alejó sin responder, pero el daño ya estaba hecho. Las cámaras habían capturado todo. De vuelta en el local, el licenciado Rodríguez había puesto al inspector en una situación muy incómoda, demostrando que todas sus acusaciones eran infundadas y que la inspección tenía visos de persecución comercial.
Inspector, le dijo el licenciado con voz firme, si no encuentra violaciones reales y documentadas, le sugiero que termine esta inspección. Y le recuerdo que todo está siendo grabado para Televisión Nacional. El inspector, sudando visiblemente, revisó una vez más sus notas y se dirigió hacia la salida. Por esta ocasión, no encontré violaciones mayores. Pero estaremos vigilando, dijo antes de salir con los policías. Cuando se fueron, el local quedó en silencio por un momento. Luego, la abuela Soledad comenzó a aplaudir, seguida por Patricia, Miguel Ángel, y finalmente todo el equipo de televisión. Esperanza, le dijo el reportero, acabas de demostrar algo que muchos empresarios adultos nunca aprenden, cómo manejar una crisis con dignidad y profesionalismo. Esa noche, cuando el reportaje se transmitió en Televisión Nacional, la historia de Esperanza llegó a millones de hogares mexicanos. Pero no solo como la historia de una niña exitosa, sino como la historia de una joven empresaria que había enfrentado la adversidad y había salido victoriosa. El teléfono del local no dejó de sonar en toda la noche. Pedidos de todo el país, ofertas de inversionistas, propuestas de franquicias, invitaciones a programas de televisión. Pero para Esperanza, lo más importante fue la llamada que recibió a las 11 de la noche. ¿Esperanza? Soy María Elena, tu mamá. Acabo de ver el programa en el hospital. Estoy tan orgullosa de ti que no puedo parar de llorar. Esa noche, Esperanza se durmió sabiendo que había superado la prueba más difícil de su vida. Pero también sabiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. 6 meses después del reportaje de televisión, la vida de Esperanza había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Dulces Esperanza se había convertido en una marca reconocida a nivel nacional, con 12 franquicias operando en diferentes estados de México. La mañana del sábado encontró a Esperanza, ahora de 10 años, en la oficina principal de su empresa, revisando reportes de ventas junto con Patricia y el licenciado Rodríguez. La pequeña oficina original se había expandido para ocupar todo el edificio de 3 pisos. Las ventas del mes pasado fueron de 200,000 pesos, reportó Patricia. Y tenemos solicitudes para abrir franquicias en Guadalajara, Monterrey y Puebla. Esperanza, vestida con un traje sastre azul marino que le había regalado su madre para las reuniones importantes, tomaba notas en una tablet que había aprendido a usar con la misma facilidad con que antes contaba dulces. ¿Y el programa de becas?, preguntó. Ya tenemos 50 familias beneficiadas, respondió el licenciado Rodríguez con orgullo. Niños que pueden ir al médico, que pueden seguir estudiando, que tienen oportunidades que antes no tenían. El programa Esperanza había sido idea de la propia niña, destinar el 10% de las ganancias de la empresa para ayudar a familias en situaciones similares a la que ella había vivido. Era su manera de cumplir la promesa que se había hecho a sí misma cuando todo comenzó. Miguel Ángel, ahora director de operaciones y estudiante universitario de administración de empresas en horario nocturno, entró a la oficina con una sonrisa enorme. Esperanza. Acaba de llegar una carta muy especial. Era una invitación oficial de la Presidencia de la República para que Esperanza participara en el Foro Nacional de Jóvenes Emprendedores como oradora principal. Van a estar empresarios de todo el país, explicó Miguel Ángel. Y tú vas a ser la más joven en participar. Esa tarde, Esperanza visitó a su madre en casa. María Elena se había recuperado completamente de la operación y ahora trabajaba como supervisora de calidad en la empresa de su hija, asegurándose de que cada dulce mantuviera el estándar que había establecido la abuela Soledad. Mami, ¿te acuerdas cuando vendía dulces en la esquina para pagar tu operación?, preguntó Esperanza mientras se sentaban en el pequeño jardín que habían construido detrás de su nueva casa. Como si fuera ayer, mi amor. Pero mira todo lo que has construido desde entonces. Era cierto. La empresa empleaba ahora a más de 50 personas directamente, y a través de las franquicias, había generado empleos para más de 200 familias. Los dulces de la abuela Soledad se vendían en tiendas gourmet de Ciudad de México y habían comenzado a exportar a Estados Unidos.
pero quizás lo más importante era que Esperanza no había perdido su esencia. Seguía siendo la niña que se preocupaba por su familia, que trataba a todos sus empleados como parte de su familia extendida, y que nunca olvidaba de dónde había venido. El domingo por la mañana, Esperanza hizo algo que hacía todos los domingos, regresó a la esquina donde todo había comenzado. Doña Carmen seguía vendiendo flores, y ahora también vendía dulces de Dulces Esperanza, como distribuidor autorizado. Buenos días, señora Carmen, saludó Esperanza, como hacía cada semana. Buenos días, mijita. ¿Cómo está la empresaria más famosa de Xochimilco? Esperanza sonrió. A pesar de todo el éxito, de todas las entrevistas, de todos los reconocimientos, ese seguía siendo su lugar favorito en el mundo. Mientras estaban conversando, se acercó un niño de unos 8 años, cargando una pequeña canasta con chicles. ¿Chicles, señorita?, le preguntó tímidamente. Esperanza vio en él un reflejo de sí misma 2 años atrás. Le compró todos los chicles y luego se sentó a conversar con él. ¿Cómo te llamas? Eduardo, señorita. ¿Y por qué vendes chicles, Eduardo? Mi papá está enfermo y necesitamos dinero para los medicamentos. Esperanza intercambió una mirada con doña Carmen. Sin decir palabra, sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Eduardo, ¿te gustaría aprender a hacer dulces? Tengo una escuela donde enseñamos a niños como tú a hacer negocios. Los ojos del niño se iluminaron. ¿De verdad, señorita? De verdad. Y también tenemos un programa que puede ayudar a tu papá con los medicamentos. Esa tarde, en la oficina de Dulces Esperanza, Esperanza convocó una reunión especial. Quiero expandir el programa Esperanza, anunció. No solo vamos a dar becas. Vamos a crear una escuela de emprendimiento para niños. Vamos a enseñarles lo que yo aprendí, que no importa qué tan pequeño seas, siempre puedes hacer una diferencia. El licenciado Rodríguez sonrió. Esta niña había superado todas sus expectativas. ¿Sabes qué, Esperanza? Creo que ya no necesitas que te enseñe sobre negocios. Creo que ahora tú puedes enseñarle a otros. Esa noche, mientras Esperanza se preparaba para dormir en su nueva habitación de su nueva casa, reflexionó sobre el camino recorrido. Había comenzado vendiendo dulces para salvar a su madre, y había terminado construyendo un imperio que salvaba a muchas familias. Pero lo más importante era que había aprendido que el verdadero éxito no se medía solo en dinero, sino en la cantidad de vidas que podías tocar positivamente. Al día siguiente comenzaría a preparar su discurso para el Foro Nacional de Jóvenes Emprendedores. Tenía muchas cosas que compartir con el mundo sobre perseverancia, sobre familia, sobre la importancia de nunca rendirse ante los obstáculos. Pero por ahora, simplemente se durmió con una sonrisa, saboreando el dulce sabor del éxito que había construido con sus propias manos, un dulce a la vez. En la mesa de noche, junto a su cama, había una foto de ella a los 8 años, cargando su primera canasta de dulces. Y al lado, una foto reciente donde aparecía en la portada de una revista de negocios con el título, Esperanza Morales, la empresaria más joven de México. 2 fotos, 2 momentos, una sola historia, la historia de una niña que vendía dulces en la calle y se convirtió en una referencia de emprendedorismo, demostrando que los sueños más grandes pueden comenzar con los pasos más pequeños.